Didácticas. Totalmente. Bueno, y ahora toca la estrella del programa, tu entrevista a Ángel López Soto, Eso es. con motivo de su exposición en el Teatro Fernando Fernán Gómez en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, Plaza de Colón, del 20 de enero al 14 de febrero. Anda, cuéntanos algo sobre él antes de poner el vídeo. Ángel López Soto es un renombrado fotoperiodista. Su fotografía está centrada en temas de actualidad y denuncia social. Algunos de sus proyectos y reportajes han sido realizados con la colaboración de UNICEF, la Cruz Roja, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Ayuda en Acción y la Fundación Vicente Ferrer, entre otros organismos. Y su fotografía, Ana, guarda una gran belleza a pesar de ser en ocasiones duras, pero nunca pierde ese ápice de belleza, es espectacular. Durante la entrevista, para que puedan conocer más de su trabajo, les vamos a mostrar también algunas de sus fotografías que ya pueden adquirirse en Ocuar Es Gallery. verdad, Vamos con la se nos va el entrevista. actor, Vamos. perfecto, y esto que lo tengo escrito, ¿eh? Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí estos minutos, te agradecemos mucho que nos atiendas, que sabemos que estás muy complicado ahora con toda la organización de esta exposición, así que te agradecemos enormemente que nos atiendas y te damos la bienvenida aquí a nuestro pequeño espacio. Encantado de estar aquí con vosotros y bueno, siempre es un placer compartir lo que uno hace, ¿no? Y aquí estamos para lo que haga falta. Muchas gracias. Ángel, tu fotografía está centrada en temas de actualidad y denuncia social. ¿Cuándo se despierta en ti esa inquietud por captar y sacar a la luz situaciones de injusticia social? En fotografía en concreto fue un proceso, ¿no? Yo empecé en la fotografía porque me apetecía, porque me gustaba, empecé a investigar, a hacer cosas mías personales, etcétera. Pero yo creo que se despierta esta inquietud de fotografiar temas sociales, quizás porque había una semilla que estaba germinando dentro mío y que eso debo agradecérselo a mi madre, que ha sido una persona muy sensible, muy comprometida, con unas convicciones muy sólidas y que para ella siempre estaba presente que había que estar dispuesto a poder ayudar a los demás. Y creo que eso quedó ahí germinando, como te digo, y en un momento dado, después de muchos años haciendo fotografía, muchos tipos de historias diferentes, de pronto me di cuenta como que yo tenía una necesidad de cambio, de dedicar ese conocimiento que había adquirido, esas técnicas para contar historias que de alguna manera pudieran servir, que fueran de utilidad, más que para mi satisfacción personal, para mi ego, sino para enseñar cosas que estaban sucediendo en el mundo a gente que no tenía la posibilidad de verlas. Sí, porque tu fotografía, Ángel, tiene un valor documental, histórico y de denuncia social y de un valor incalculable, ¿no? Al menos lo que a mí me llega, me parece, ¿no? ¿Constatas que se mueven conciencias cuando se conocen estas situaciones a través de tu trabajo, de tu fotografía? Creo que llegan de alguna manera, o le llegan a algunas personas o en determinados momentos, porque estamos saturados de imágenes constantemente, en la televisión, en internet, en la calle, en las revistas, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, esa saturación hace que nos volvamos, que a veces no lo veamos. Entonces creo que es importante seguir contándolo. En algún momento, en algún lugar, alguien va a ver eso y posiblemente tome conciencia de que hay situaciones de sufrimiento para ciertas personas, colectivos, países, etcétera, y en ese sentido creo que sí que puede ser útil, ¿no? Otras veces digo, bueno, ¿qué sentido tiene cuando a veces estás tú viendo un telediario comiendo y le estás prestando más atención al sabor de las cosas que estás ingiriendo que a lo que te está enseñando la pantalla? Y a veces son horrores espantosos, pero también lo entiendo que es así. Sí, lamentablemente acabamos como inmunizándonos un poco, ¿no? Y no deberíamos nunca llegar al límite de inmunización
total, ¿no? De lo que vemos con nuestro entorno, sin lugar a dudas. Pero yo creo que como seres humanos que tendemos a buscar la felicidad en el fondo, porque todos queremos estar bien. A veces, Claro, como dices tú, nos inmunizamos, nos protegemos, nos cerramos claro. ante situaciones dolorosas. A no sufrir, ¿no? Porque tu fotografía, aun siendo muy dura, no pierde un ápice de belleza, Ángel. ¿Cómo consigues, esto ya es una curiosidad personal, ¿no? ¿Cómo consigues manejar el límite entre lo personal y lo profesional cuando tienes que fotografiar tanta dureza? Porque hay algunas fotos que son tremendas y aún así son bellas. Lo bueno que tienen es que se dejan ver, ¿no? No sé dónde está el límite ese y entiendo lo que me quieres decir, pero Mm, si miramos en la historia de la fotografía y fotógrafos a lo mejor documentales recientes, grandes fotógrafos como Sebastián Salgado, James Natchway, como Cristina García Rodero, todos ellos han retratado situaciones comprometidas difíciles. Sin embargo, ves una composición, una estética que es impecable. Y yo creo que no está reñido el hecho de que haya una buena luz, una buena composición, etcétera, cuando estás contando una tragedia. Porque la pregunta es, entonces, ¿para qué, si eso no es válido, qué es válido? ¿Que estén ujú, desenfocadas, que haya mala luz, etcétera, etcétera? Yo creo que quienes te he mencionado llevan detrás una larga carrera donde han aprendido mucha técnica, dominan sus herramientas y utilizan esos conocimientos, esa luz determinada, esos momentos, esos rincones, para ujú, potenciar lo que están contando. Y yo ujú, no sé si eso tiene que ver directamente conmigo, pero en parte es así, ¿no? ujú, Eh, Creo que para ujú. poder explicarlo no encuentro otras palabras. Sí, me refería también un poco más, no a esa técnica tan fantástica, que es lo que hace que no se pierda ese ápice de belleza, porque las fotografías son todas bellísimas, aun estando en escenarios duros, ¿no? Sino cuando tú te pones delante de ese escenario tan duro, tú como persona, como fotógrafo, ¿no? Ya estarás acostumbrado, claro, a que no te afecte tanto personalmente, ¿no? Y a estar en ese momento con tu rol de fotógrafo seguro que nunca abandonas tu rol personal, ¿no? De decir No, lo es que me estoy indisoluble. tragando para poderlo mostrar, ¿no? Creo que somos ante todo personas y luego a través de las herramientas que elegimos para contar historias, es decir, un escritor narra sus historias, las escribe, un músico las interpreta, las compone, las interpreta, elige los instrumentos. Nosotros los fotógrafos tenemos la luz, tenemos una herramienta y eh, las situaciones a veces duras que tú mencionas no tienen por qué perder, primero ante todo, si estás fotografiando personas, el respeto de esas personas, la dignidad, porque tú estás hablando de ellos, estás contando cosas que les suceden a ellos, por más duras que sean. Entonces eso hay que abordarlo con el máximo respeto, tratar de ponerte en la piel de esa persona que tú estás retratando. Eso Claro. es lo primero. Mm. Ángel, tú llevas ya más de 2 décadas en países de la región del Himalaya, Norteamérica y Europa realizando un seguimiento del destierro obligado de casi más de 150.000 tibetanos en el exilio. ¿Qué tipo de fotografías podemos ver en esta exposición? Bueno, después de todos estos años, Ujú, yo he fotografiado todo tipo de situaciones. Y además antes hablábamos de una parte dura, de imágenes duras. Yo no solo fotografío esas situaciones, la dureza, el sufrimiento, que ujú, sí, pero también en la vida ahí está lo otro, está la alegría de vivir, el sentido de vivir, la esperanza. ujú, Eh, una cultura tiene montones de manifestaciones que se pueden ver en el caso, por ejemplo, de los tibetanos, en sus, en sus rituales,
en su iconografía, en esos paisajes increíbles donde arriba de todo en una montaña, en una cuevita de difícil acceso, han hecho un templo y lo han decorado de una manera increíble, y eso es belleza también, ¿no? Entonces yo he fotografiado tanto lo uno como lo otro, lo bello como lo duro. ¿Y qué podemos ver en esta exposición? Pues un poquito de todo, desde un extremo al otro. Por ejemplo, desde imágenes dentro del Tíbet hasta el momento en que esa gente escapa y huye de su país por la falta de libertades, por no poder vivir de acuerdo a sus tradiciones, a su manera de entender la vida. Entonces, el cruce de las montañas por pasos a 6.000 metros de altura, donde están expuestos al rigor del clima, donde hay gente que muere a causa de aludes, donde hay otros que han perdido sus dedos de los pies, de las manos, sus miembros por congelación. Todo eso está documentado. Y hay otro peligro añadido para esta gente que huye, y es cuando se encuentra con los controles del ejército chino. Las penas que pueden tener son terribles. Pero bueno, esa es una parte. Luego está el hecho de la llegada a Nepal y posteriormente a India. Todo esto es un proceso que viene desde el principio de los años 60. Entonces hay centros de acogida, hay lugares de recepción donde los acogen y luego los llevan, si son monjes, a monasterios de su orden concreta, le buscan lugares, a los niños le buscan escuelas para educarles, a los ancianos, hogares para ancianos. Todo eso está reflejado en estas fotos. También, como te decía, los templos, los rituales, en fin, muchísimos aspectos, ¿no? Hay un compendio un poco de todo esto. Realmente eres los ojos y la voz, ¿no? de los que no tienen y necesitan gritar lo que les pasa y que se conozcan otras culturas. Por eso decíamos antes que tu labor documental histórica es enorme, ¿no? Al margen, por supuesto, de la artística que también reflejas, ¿no? Sí. Vamos a recordar, porque Tíbet, una cultura amenazada, que ya hemos dicho que se celebra en el Teatro Fernán González, en el Centro Cultural de la Villa, la Plaza de Colón. Inicialmente Fernán Gómez, anda que... La tienes con González, le has cambiado el nombre, pero bueno, está bien. Yo creo que y además yo soy como una ofendería. gata, y es como que como se me mete algo en la cabeza, aunque lo esté leyendo voy y sigo con lo mismo. Es importante recordar las fechas, porque ha sufrido un pequeñito retraso en la inauguración y no sé si se va a alargar, va a ser hasta el día 14, ¿no?, de febrero, o va a estar más tiempo. Confírmanos las fechas. Mira, sinceramente no lo sé, en principio es hasta el 14 de febrero, pero como la inauguración iba a ser el día 13, y ahí vinieron estas nevadas terribles que bloquearon absolutamente todo. De hecho el centro estuvo cerrado, era imposible además transportar las cajas que recién fueron transportadas hoy en un camión, y entonces claro, todo esto ha demorado la inauguración, que va a ser el día 19. El martes 19. Y en teoría está hasta el 14 de febrero. Pero tenemos que hablar, yo tengo que hablar con la dirección del centro a ver si esto es prorrogable o no, si no tienen alguna otra exposición a partir del 15 ya en cartel. Claro. Pero bueno, estaría bien que, de acuerdo a este problema que tuvimos y a la situación de restricciones por causa del COVID, que también esto nos está limitando bastante y no sabemos qué va a suceder mañana, si va a haber nuevos confinamientos o no. Entonces, bueno, esperemos que se pueda prolongar más tiempo para cuanto más gente pueda acercarse y verlo, esperemos mejor. Que sí. De todas formas, yo el otro día lo comentábamos también en el otro programa de Ocuar Magazine, que es muy seguro ir
a consumir cultura, a los centros culturales, a los museos, a las exposiciones, cada uno con su mascarilla, su limitación de aforos, son espacios grandes y es seguro ir a ver exposiciones. Sin miedo hay que hacerlo. Sin y por duda. supuesto le recomendamos esta exposición de Tíbet, una cultura amenazada. Es un lugar además, amplio, además, donde sí. se mantienen las distancias. Y quería decirte una cosa. Esto está dentro de un ciclo que es teatro y derechos humanos. La exposición está en paralelo a este ciclo. Entonces va a haber varias obras de teatro, va a haber debates, mesas redondas, y de hecho, con respecto al Tíbet, el día 28 o el 29, ahora no lo sé con certeza, tenemos una mesa redonda donde van a intervenir el escritor Javier Moro, el cineasta Gerardo Olivares, el periodista Nacho Carretero, y estamos intentando conseguir que intervengan online una serie de personajes como corresponsales en China y el abogado redactor de la querella criminal que estuvo en la Audiencia Nacional por el genocidio de Tíbet. Que esto, no sé si tenemos mucho tiempo, pero te lo digo porque es una noticia reciente, muy reciente. A mí me llegó ayer. En la Audiencia Nacional hubo una querella criminal por genocidio por la situación de Tíbet. Eso estuvo durante 11 años que se rechazaba, se recurría de manera impecable, tenían que admitirla nuevamente, y durante 11 años llegó a tal punto, después de haber tomado declaración a montones de expresos políticos, torturados, etcétera, interrogar a un montón de gente, tener montones de evidencias, el juez de la Audiencia Nacional determina que quiere ir a China a interrogar a un expresidente, a un ex primer ministro y a 3 altos cargos más. Entonces el gobierno chino protesta ante el gobierno español. Entonces era el gobierno de Mariano Rajoy con mayoría absoluta del PP. ¿Qué hicieron? Nuestro gobierno entonces modificó la Ley de Justicia Universal que permitía juzgar estos casos y automáticamente esto se metió en una carpeta y ahí quedó. Entonces se recurrió esto al Tribunal Constitucional, después de bastante tiempo el Tribunal Constitucional no admite el recurso y se llevó a Europa, a la última instancia, al Tribunal de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ayer me llega la noticia que también le han dado carpetazo. Y hay una información de que esto, en fin, según como lo he leído yo por encima, de una manera poco, no muy correcta aparentemente. Y ya no hay vuelta atrás. Todo este proceso duró 15 años. Era la esperanza de que se pudieran condenar estos hechos Sí. Es muy lamentable porque hay tantos intereses creados, ¿no? Que esto sería objeto de otro debate, ¿no? De otra conversación que hay detrás, que muchas veces pues mover algo así supone, pues es como, es un esfuerzo incomodar enorme. A China sobre todo, como imagínate, las ¿no? grandes potencias Claro, y una dictadura que no quiere reconocer, claro, por supuesto, ¿no? Pero sin lugar a dudas, todo ese trabajo que haces y todo eso que nos muestras va moviendo conciencias y seguro que va calando, ¿no? Y sin lugar a dudas, seguro que sí. Ángel, tus fotos también las vamos a poder tener en Oco Art Gallery a partir del día 21 de febrero. Van a poder adquirir fotografías tuyas también ahí en Oco Art Gallery, que es un honor y un placer. Y bueno, ya no quiero quitarte más tiempo, que sé que estás con mucho lío con esta exposición. Agradecerte de nuevo tu amabilidad, tu cercanía, ese trabajo tan fantástico que haces, que mueve conciencias y que muestra otras partes del mundo a las que nunca vamos a conseguir acceder si nos enseñan. Y bueno, desearte mucha suerte con esta exposición y que sigan moviéndose esas conciencias y que vaya muy bien, que sea un trabajo. Muchas gracias productivo. por invitarme a compartir este momento con vosotros y
Estamos nada más. pendientes de las redes para ir contando también esos calendarios y todas esas actividades que hay que van a ser muy interesantes. Pues muchísimas gracias. Y nada, un placer y muchos éxitos, Ángel. Un abrazo. Gracias.